Ok. Nosotros nos quedamos, a ver un poco. Hicimos En esta este, tabla dinámica. Esta tabla era de un ejercicio. El ejercicio uno seguramente, ¿sí? Una vendedor de mayor a menor. Nosotros ya habíamos visto el tema del orden. Colocar separadores de miles de otros formatos en color verde. Bueno, eso es lo que no hicimos todavía. A ver un poco. Vos marcaste tres pestañas en amarillo. Hoja uno, TD1 y Tabdin uno. Eh, hoja uno, hoja uno era la primera tabla que hicimos. Ok. esto ¿Y borro nomás, profe, ¿o no? cuál? ¿El 3? El 3 puede borrar porque es... Ese me acuerdo que te había salido porque le hiciste doble clic a uno de los valores. Se puede borrar nomás. Hoja uno sí puede dejar, TD1 puede dejar también. Y en TD1 vamos a terminar ese punto 5 porque en realidad lo de ordenar y todo eso nosotros ya habíamos visto. Entonces, ese punto 5 es lo que vamos a hacer ahora. No sé si vamos a esperarle a algunos de los que... No sabe nada, Andrea. Yo no digo nada. No, profe, podemos iniciar nomás. Dale, ya está. Bueno, entonces, quiero que te posiciones en TD1. Ya estaba una tabla y lo que ahí vamos a hacer es seleccionar nomás la información que está normalmente con el color de la tabla dinámica tradicional, es decir, en el... Ah, perdón. Salud. Gracias. Entonces, quiero que te posiciones en la tabla dinámica. Una vez que te posicionas Sí. en la tabla dinámica, vamos a ver que el botón de dar formato como tabla, que está allá al lado del formato condicional, allá arriba a la derecha, quiero que selecciones ese botón. Y al seleccionar, vamos a poder ver que ahí podemos modificar el formato de la tabla dinámica, es decir, de ese color celeste tradicional que siempre tiene, podemos pasar a seleccionar cualquiera de los que está en formato de color verde, que es el pedido del ejercicio, ¿sí? Entonces acá lo que vemos nomás es cómo se puede modificar el aspecto de la tabla dinámica para que no siempre tenga el mismo color, digamos, ¿verdad? Ese botón que nosotros estamos viendo en la pestaña de inicio, quiero que también te des cuenta que está también en el botón diseño, o sea, en la pestaña diseño de las herramientas de tabla dinámica, es el mismo botón, o sea, ya sea por inicio o por diseño, estamos con la misma posibilidad de hacer el cambio de formato rápido de una tabla dinámica, ¿sí? Bueno, perfecto. Con respecto a Tabdin 1 o al ejercicio número 1 de tabla dinámica, ya está. Quiero que pasemos al ejercicio 2 de tabla dinámica. Ahora vamos a hacer lo que nos pide este ejercicio. Y vamos a arrancar viendo que este ejercicio nos solicita que la tabla aparezca en esta hoja, no en una hoja nueva y en la celda I12 de esta hoja. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la celda I12 y en la celda I12 vamos a insertar nosotros la tabla dinámica. A ese dibujo le puedes borrar o le puedes mover, nomás no hay problema. En I12 entonces vamos a insertar, por lo tanto nos quedamos en I12 y en la cinta de opciones en insertar nos vamos a darle el acceso a la tabla dinámica. Vamos a entrar. Ahí la diferencia nomás entre hacer esto y hacer de la forma que veníamos haciendo es que acá no sale ningún dato seleccionado. Por lo tanto, ahora vamos a seleccionar, que es esta base de datos que empiezan a 11 hasta el final de los datos, hacer nomás la selección. Y una vez que seleccionamos, recién ahí es donde Excel se entera qué información vamos a pasar a tabla dinámica. Lo que ya sabe es porque ingresamos seleccionando una celda, es que en esa celda se va a posicionar la tabla. Básicamente es diferente en cuanto a eso nomás. Entonces, al darle a aceptar, él no me va a agregar una hoja nueva. Lo que va a hacer es en esta hoja donde ya estamos situados, en la celda I12, va a aparecer ahora el formato vacío de la tabla dinámica que podemos ver nosotros. Tiene siempre ese dibujo, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué nos pide hacer el punto 2. El punto 2 pide que le nombremos a la tabla dinámica como TD2. Nosotros vemos que el nombre de la tabla dinámica está en pantalla, es decir, en el icono, pero vamos a pedirle cambiar el nombre. El tema nomás es que, ojo, una cosa es cambiar el nombre de la hoja, que es lo que hiciste ahora, y otra cosa es cambiar el nombre de la tabla dinámica. O sea, cambiando el nombre de la hoja no cambia el nombre de la tabla dinámica, ¿sí? Eso se hace en otro lugar. ¿En qué lugar? En, a ver, nosotros vemos que parece tener una celda en el dibujo, pero en realidad no podemos seleccionar desde afuera, digamos, ¿verdad?
O sea, si posicionas el puntero del mouse y le haces un clic, él selecciona en otro lado, ¿sí? O sea, no hace la selección de ese sitio. Bueno, ¿dónde le encontramos al nombre de la tabla dinámica? Como nosotros estamos viendo arriba la cinta de opciones en la pestaña Analizar, a la izquierda hay un botón llamado Tabla Dinámica y si entramos en ese botón de Tabla Dinámica, vamos a ver que aparece el nombre de la tabla dinámica justo ahí. Entonces, el nombre que querramos darle, vamos a reemplazarle a ese dato que tenemos ahí y en ese momento sí, la tabla dinámica cambia de nombre. Esa sería una opción. Otra opción sería hacer clic derecho sobre la figura esta que nos aparece en la tabla dinámica vacía y al entrar en opciones de tabla dinámica, vamos a ver que en el panel genérico de las opciones de tabla dinámica también tenemos la opción de cambiar. Nada más, en cualquiera de esos dos le damos nombre a la tabla. ¿Y para qué es lo que nosotros quisiéramos darle nombre a la tabla? Porque si nunca le damos un nombre, Excel va a tener enumerado del 1 hasta el, va a depender la cantidad de tablas dinámicas que carguemos. Entonces acá es donde nosotros podemos diferenciar entre todas las tablas dinámicas que manejemos nosotros en nuestra hoja. ¿Sí? Entonces, no sé, uno de cliente, uno de proveedores, del año 2021, otro del año 2020, o sea, con el nombre que querramos darle, pero para diferenciar entre diferentes tipos de tabla que podamos tener en pantalla. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, vamos a darle cancelar o aceptar. El nombre ya cambió, el punto 2 ya está listo, el punto 3 ahora. ¿Qué dice? Que la información de la tabla pueda verse por localidad y por tipo de cliente, fila. Ok, entonces vamos a tildar los campos que nos piden. Localidad entonces va a estar en fila y tipo de cliente también va a estar en fila. Entonces lo que nosotros ya sabemos es que en la medida que vamos tildando, uno es el principal y otro es el secundario. El principal siempre se ve en negrita, el secundario se ve como subgrupo o como subelemento o como un elemento de ese primer grupo, ¿sí? Y como la visualización de la tabla dinámica siempre es, ¿cómo se llama eso? Es en forma compacta, vemos siempre los rótulos en la primera columna y como no vemos todavía ningún valor, es decir, la tabla dinámica sin valores no nos dice absolutamente nada, a lo mejor sí nos muestra, digamos, la información del principal y el subgrupo o el elemento, pero sin número no tiene ninguna razón de ser la tabla dinámica, digamos. Entonces, sería bueno que aunque el ejercicio no me lo pida, yo igual tilde aquel campo que tiene valor numérico para que mi tabla dinámica cobre sentido. En este caso, entonces, vamos a tildar monto, va a salir con el formato de fecha larga. Nosotros ya sabemos que tenemos que cambiar el formato de número y una vez que cambiamos el formato de número, entonces vamos a poder visualizar los datos correctamente, ¿sí? Ok, ahí lo que hay que entender es que si yo cambio una sola celda, con el botón solamente cambia la celda, no cambian las demás. Si seleccionaste una columna, toda la columna cambia a ese formato. Si solo quiero hacer que cambien los datos que yo tenga en la tabla dinámica, o selecciono solo eso, y ahí está, digamos, la opción que quiero mostrar ahora. Clic derecho sobre uno de cualquiera de los valores, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que tenemos formato de celda y formato de número. Diferencia entre formato de celda y formato de número, que formato de celda solo cambia la de esa celda y formato de número cambia de todo el campo de la tabla dinámica. Entonces sería bueno entender nomás que para cambiar todo lo que tengo, si tengo muchos números, es con el formato de número y no con el formato de celda. Nada más que eso, ¿sí? Como ya le formateaste de otro modo, vamos a dejarle nomás ya así. Bueno, entonces el punto 4 ahora, ¿qué pide? Aparte de visualizar el total, agregar un monto en la cual observe porcentaje con respecto al total general. Bueno, entonces nosotros ya tenemos una tabla dinámica que en la primera columna de importes vemos los valores, esto seguramente estará en guaraníes o si fuese dólares, euros, reales o lo que fuese, estamos viendo esa información. Ahora, necesitamos incorporar otra vez monto y para poder hacer eso vamos a tener que hacer arrastrando. Ya no nos sirve, o sea, cuando queremos ver un solo campo en el área nos sirve tildar, pero cuando ya queremos ver más de una vez ese mismo campo, ya debemos arrastrar. Entonces, quiero que te posiciones donde dice monto en la lista de campos y ahí en el nombre monto vas a hacer un clic sostenido y vas a arrastrar y vas a soltar, pero al revés, el de arriba hacia abajo, el de arriba y el que está allá en la lista de campos
el de S es el que vas a arrastrar donde está el área de valores, y en el área de valores vas a soltar, y al soltar podemos ver que existe una siguiente columna en la tabla dinámica, pero con valores repetidos. Ahora, ¿para qué necesitamos ver valores repetidos? Y solamente porque tenemos que entender que en la que vemos el valor repetido en la segunda columna, vamos a hacer un cambio. Pero antes de hacer el cambio, quiero explicar algo para poder comprender mejor. Quiero que notes que en el área de columnas ahora hay un campo que no existía, que es sumatoria de valores. Excel hace aparecer ese campo sumatoria de valores automáticamente cuando en el área de valores hay más de un campo, en este caso de monto, ¿sí? ¿Y por qué yo necesito saber eso? Porque si ese campo que está en el área de columna, sumatoria de valores, yo llevo al área de fila. Hace un poco un ratito ese movimiento. Quiero que le arrastres al área de fila, a ese campo sumatoria de valores, ¿sí? ¿A este, profe? A ese arrastrarle al área de fila. Quiero que mires que cuando se mueve del lugar, él deja de mostrarme la información en dos columnas. Entonces hace que haya mayor cantidad de filas de toda mi información. Va a haber veces que yo necesito hacer esto, ¿sí? Para poder visualizar diferente los datos. Ahora, como ya teníamos campos en el área de filas, va a depender un poco de en qué lugar exactamente le posicionamos para que eso haga que la vista de mi tabla dinámica sea mejor o peor, ¿verdad? Bueno, ahora por ejemplo tenemos, a ver, eh, eh, dentro del área de asunción o dentro del elemento de asunción tenemos las dos sumas, suma de monto y suma de monto 2, y luego tenemos a ver un poco, a el tipo de cliente que sería VIP, ¿sí? Entonces yo tengo dos subtotales, uno de suma de monto de asunción y otro de suma de monto de asunción 2 para poder visualizar eso. A lo que voy nomás es, ¿qué ocurriría si ahora yo en el área de filas me voy a hacer el cambio otra vez? A ver, quiero que modifique esa ubicación de sumatoria de valores. En la lista de campos, en el área de fila, a ver, espera un ratito. En la lista, ahí está el área de valores en el medio de los dos. Pone un poco arriba mismo, es decir, al principio no, pero dentro del área de fila nomás, ¿sí? Ahí, un poquitito más abajo. Ahí. Bueno, ahí por ejemplo, cuando yo hago esto, quiero que notes que hay dos grupos ahora, ¿sí? Hay un grupo suma de monto que muestra la misma información que muestra el grupo 2 que es suma de monto 2. Entonces, a lo que vamos nomás, la información no cambia, cambia la disposición visual de los elementos dentro de la tabla dinámica, pero ese movimiento que yo puedo hacerle a sumatoria de valores, que un campo adicional que automáticamente apareció, fue por el efecto de tener dos campos en el área de valores, nada más que eso. Quiero que le vuelvas a llevar al área de columnas. Y al llevarle al área de columnas a sumatoria de valores, vamos a volver a ver dos columnas de importe y es como que la información va a estar organizada de una forma diferente. Es decir, yo voy a definir cuál va a ser la posición de todos los campos dentro de las áreas para que mi tabla dinámica pueda ser leída mejor o peor. Digo eso porque va a depender mucho de la cantidad de campos y de la posición de esos campos en las áreas para que la tabla sea más legible o menos legible. Y eso nomás es lo que hay que tratar de manejar, digamos, ¿verdad? Bueno, por el momento ya entendimos ese tema del campo extra. Ahora lo que vamos a hacer es cómo modificamos la información. Vas a darle doble clic a suma de monto 2. Al darle doble clic, él va a mostrarte la configuración del campo de valor. Nosotros al empezar dijimos que en la primera pestaña en resumir valores por estaban todas las operaciones básicas, ¿sí? Suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, etcétera. Pero cuando yo quiero ver porcentaje en vez de valores, voy a tener que pasar a la segunda pestaña a mostrar valores como. El único lugar donde yo voy a poder ver porcentajes o hacer ponderaciones cuando modifico a sin cálculo. Voy a pedir ver ahora el total general. En vez de sin cálculo, hay uno llamado porcentaje del total general. Vamos a darle a aceptar y vamos a observar. ¿Qué es lo que se va a ver? Que la información que estaba visible como número ahora pasa a verse como porcentaje, pero realiza una ponderación al total general. El total general que está en la primera columna de 148,200. Quiero que notes que en la segunda columna 148,200 del 100%. Todos los demás valores están con respecto a ese total general. Acá, si leemos tanto la columna suma de monto como la columna suma de monto 2, vemos que la mayoría de los valores se repiten.
pero se repiten por el hecho en donde cada elemento es único dentro del subelemento o dentro de la categoría principal. En este caso, VIP en Asunción, secundario en Ciudad del Este, potencial en Encarnación, VIP en Luque, potencial en Ñemby y secundario en San Lorenzo son valores únicos y no pasan a mostrar, digamos, otro elemento, por eso ese subtotal es como que un valor repetido del elemento base, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si dentro del área de filas, en la lista de campos, yo le muevo de lugar? A ver, quiero que localidad, que está ahora encima de tipo de cliente, pase a estar debajo, ¿sí? Entonces quiero que le muevas simplemente para poder visualizar ahí, o el otro arriba o el de arriba abajo, de la misma forma nomás. Ahora tenemos dificultad porque el área que se muestra es un poco más pequeño, ¿sí? Entonces, Sí, o tenemos una de dos, o agrandamos esta área o le movemos. ¿Cómo se agranda? A ver, quiero que te posiciones. A ver, espera un ratito, pues justo yo tengo las imágenes. Ahí, ahí, ahí. Quiero que le mire a campos de tabla dinámica, lo que está ahí incrustado en nuestra hoja. Donde está el título, quiero que le hagas doble clic. Ahí donde dice campos de tabla dinámica en verde. Hacerle un poco doble clic. Al hacerle doble clic, lo que le hiciste, sí, no pero sale. bueno, Ah, bueno, no entonces vi. no responde con el doble clic. Tiene que ser arrastrando. Hacer un clic sostenido y arrastrarle hacia la izquierda, hacia tu tabla dinámica, llevarlo un ratito. En ese momento, él sale de estar incrustado al lado de la hoja y me permite a mí darle un tamaño personalizado. Cuando yo ya le tengo así tipo como un objeto enfrente a mi hoja, yo puedo ponerme en cualquiera de los bordes y agrandar, digamos, el tamaño que tiene. Inclusive, ese tamaño puede pasar por encima de la cinta de opciones, inclusive. O sea, puede salir por encima de la hoja y puede agarrar inclusive hasta ahí como para poder ver nomás un tamaño es mayor. Pero hay que tener en claro lo siguiente, esto ya no está incrustado. Lo que hace rato estaba incrustado era justamente solamente el tamaño de la hoja y solo me puedo mover en ese tamaño. Ahora, en esta opción yo puedo hacer que esto sea más grande hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo. Entonces van a crecer, digamos, los campos que se ven en cada área y tienen más espacio para poder mover. Bueno, ahora sí, cuando tipo de cliente pasa a estar arriba de localidad, vamos a ver que ahora tipo de cliente es el nivel principal y localidad es el nivel secundario. En ese momento yo puedo observar que los subtotales de tipo de cliente sí tienen sentido diferente al anterior. Es decir, ahora ya no tengo repetidos los elementos tanto de porcentaje y de monto, sino que cada subtotal es en importe y en porcentaje un equivalente de lo que se está ponderando, es decir, 50,350, 49,400 y 48,450 que están en negrita en la columna J, en la columna K están como porcentaje. Si seleccionas los porcentajes de esos subtotales, por favor, quiero que selecciones un ratito con control. Quiero que solo de los porcentajes, sin el total general que he visto que seleccionaste también. Es decir, sin eso, vas a ver que la sumatoria de esta selección de los tres porcentajes subtotales dan el 100%. ¿Sí? ¿Por qué muestro esto? Porque nosotros cuando tenemos más de un campo en el área de fila, vamos a encontrarnos siempre con esta información. Como la columna suma de monto ahora me muestra el total general con respecto, perdón, el porcentaje del total general, no todos los porcentajes tienen la misma lectura. Entonces, la selección de los subtotales dan un 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que si seleccionamos también los valores que no son subtotales en los porcentajes, también van a dar un 100%. Quiero que hagas ahora esa selección. Ese 17,88, el 16,09, no vas a seleccionar ningún subtotal, entonces vas a hacer con control otra vez solamente para entender que la selección de estos porcentajes también allá abajo en la cinta, en la barra de estado, nos dan un 100%, ¿sí? O sea, no me sirve hacer la selección de todos los porcentajes, así como tampoco en la columna J te sirve hacer la selección de todos los valores numéricos, ¿sí? Porque acá los que van a sumar 148,200 son o todos los subtotales o todos los elementos del campo localidad en este caso, ¿verdad? Eso nada más como para poder entender qué es lo que me muestra cuando me muestra de forma intercalada la información
una y otra columna. La ponderación en este momento que nosotros estamos viendo es la ponderación sobre el total general. Entonces vamos a hacer unos cambios. Allá donde está suma de monto, como encabezado de la columna de valores, quiero que te posiciones nomás en esa celda. ¿Cuándo es? Celda J12. En J12 quiero que te posiciones un ratito. Porque en J12 dice suma de monto ahora mismo, ¿sí? Y en suma de monto, para entender nomás, se puede hacer cambio de la información de texto de toda la tabla dinámica, tanto de los encabezados, de los elementos inclusive. Entonces, ese cambio rápido, el cambio largo se hace si querés ver, digamos, haciéndole doble clic en la celda suma de monto, va a aparecer la configuración de campo de valor y ahí también yo puedo cambiar el nombre del título. Pero como sabiendo esto, yo voy a ver cuál es la forma más rápida, entonces le voy a dar cancelar nomás. Y la forma más rápida de cambiar algo es simplemente estar posicionado y escribir encima. Lo que no puedo hacer es estar posicionado, borrar y pretender que se vea la información borrada. Ve un poco si podés borrar y mantener, o sea, dale suprimir o borrar. Ahí, por ejemplo, el siempre que quieras borrar y no reemplazar con algo en ese momento, él te va a lanzar un mensaje donde te dice que no se puede dejar sin nombre la información. Por eso nomás te hago esa aclaración, que lo mejor para ver algo que reemplace a suma de monto es escribir encima nomás ya. Entonces quiero que le dejes aceptar y en vez de suma de monto yo quiero ver algo diferente. Vamos a suponer que le digamos ahora ventas guaraníes, ¿sí? O sea, ese guaraníes puede abreviar nomás, ¿verdad? Entonces va a decir venta GS o venta al símbolo de guaraní, así por ejemplo, y le das enter. En el momento de darle enter, él te deja reemplazar. Lo que no te dejó hace rato fue borrar un valor de texto de la tabla dinámica. Eso nomás es lo que no se puede. Entonces, si yo quiero, no sé, en algún momento, dependiendo de la tabla dinámica que vos crees, tengas la necesidad de reemplazar esa información por un valor vacío, el valor vacío que tiene que quedar es espacio. Supongamos nomás que en algún momento digo, no quiero ver ni el título y no quiero ver ni suma de monto. Quiero ver como si fuese que esté vacío esa columna. ¿Por qué? Y no tengo idea, pero ¿cómo se reemplaza un valor vacío? Porque no te deja borrar, es espacio. Entonces, darle un poco de espacio un ratito para ver nomás. Al darle espacio y darle enter, ahí sí podés visualmente ver que no hay nada dentro de ese encabezado. ¿Por qué quisiera hacer eso? No sé, va a depender un poco de la tabla dinámica que vos estás generando para que eso se necesite ver así. En este caso en particular te estoy mostrando nada más que esa es la opción para no ver título y tampoco para no ver el mensaje de error cuando quiero borrar algo. Dale nomás control Z y va a volver a verse lo que escribiste antes, que es venta guaraníes. Lo que ahora sí quiero cambiar es el título de al lado, que es suma de monto 2. Quiero decir que acá estoy viendo el porcentaje sobre el total general, por ejemplo. Entonces puedes escribir abreviado nomás el símbolo de porcentaje para que tu título no sea demasiado largo, digamos, ¿verdad? Entonces, sobre total general o el total directo, ¿sí? Y listo. Al darle, digamos, ese nombre, entonces yo sé lo que estoy observando en cada columna. En la columna del medio veo las ventas que están en guaraníes y en la columna derecha veo el porcentaje sobre el total. Ahora, repito, todo lo que está en texto se puede cambiar. Y si yo estoy viendo el total general como la última fila, vamos a suponer que yo quiero decir que ese es el total 2021 o el total de agosto o el total de julio, o sea, ya va a depender qué información yo tengo en la tabla dinámica, pero para entender nomás, yo puedo cambiar ese valor, o lo que dice en vez de total general. Entonces, pone un poco, por ejemplo, total agosto 2021. Te va a dejar escribir eso. Otra cosa, supongamos que a mi jefe o a mí no me gusta ver abreviados los nombres de los locales, de las localidades. Entonces, aquel que dice Ciudad del Este va a decir Ciudad del Este, así completo, ¿sí? Estamos simplemente ejemplificando de esta forma. Escribí un poco Ciudad del Este encima. Entonces, en ningún momento estamos borrando, porque el borrar implicaría ver el mensaje de error. En todos los casos estamos escribiendo encima. San Lorenzo, en vez de ver un nombre completo, quiero ver abreviado. Entonces voy a ver SLO, por ejemplo, digo, nomás cualquier cosa, ¿verdad? VIP, no sé, puede cambiar a otro nombre. Entonces, cualquiera de los datos de texto que yo quiera modificar, puedo hacerlo de esta forma. O sea, esta sería la forma más rápida. Siempre hay una forma más lenta que es ingresar en el campo, en la configuración de campo de valor y ahí hacerle el cambio. Pero entonces esto es lo que estoy queriendo transmitir con esta lección, ¿sí? Bueno, así como estamos cambiando todo lo de texto, que sí se puede cambiar, lo que no se puede cambiar es el valor numérico.
Entonces, si yo quiero cambiar un valor numérico, tanto de venta guaraní o como porcentaje sobre el total, eso no está permitido y me va a lanzar otra vez un mensaje de advertencia cuando quiero hacer eso. Puedes probar, ¿sí? Al tratar de borrar o al tratar de modificar un valor, él siempre te va a lanzar ese mismo mensaje de advertencia que te lanzaba cuando te decía que no se podía eliminar o no se podía dejar sin valor el dato dentro de una tabla dinámica. Es el mismo mensaje, dale nomás a aceptar y eso para entender. Profe, ¿me aguardas Sí, un minutito, por ¿cómo favor? no? ¿Cómo no? Profe, ya estoy. Bueno, Milagros. Ok, ahora que ya estamos haciendo esto, yo quiero que se entienda que esta es una tabla dinámica que muestra dos tipos de tabla dinámica en una. A ver, ¿a qué me refiero? Porque hay veces que las tablas dinámicas que nosotros vemos tienen solo montos, ¿sí? No tiene porcentajes. Y otra cosa, puede que yo no sepa cómo hacer o me olvide de cómo hacer y puedo hacer los porcentajes, pero fuera de la tabla dinámica. Esa sería también otra opción. Pero ¿para qué hacer por fuera de la tabla dinámica si es que sé cómo se hace? Entonces, esta sería la alternativa. Tengo que acordarme nomás que tengo que llevar dos campos de monto en el área de valores y una vez que tengo ese segundo campo, al segundo campo le hago el cambio, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Bueno, ok, perfecto. Hasta aquí es simplemente para entender que existen lo que se conoce como ponderaciones en la tabla dinámica, que es lo que estamos viendo en la columna 3. Bueno, fantástico. ¿Qué más te pide el ejercicio allá arriba a la izquierda? Colocar los separadores, que ya está, los separadores de miles y un formato en color rojo. Ok, vamos a posicionarnos siempre en la tabla dinámica, porque a la tabla dinámica nosotros le vamos a cambiar el color. Y vamos a ir a ver si tengo algo que pueda modificar el formato de color celeste, que siempre tengo al color rojo. Nosotros ya dijimos que tenemos visible eso o en el botón de dar formato como tabla que está en inicio o en el Profe, botón. esto sí saco, Eso esto si puedo cerrás, sacar con la X. desaparece, se puede, desaparece. Solo que para que se vuelva a ver después, tenés que irte a la opción en donde pedís mostrar, ¿sí? O sea, es Y para para ir que se manejando eso adapte nomás. de vuelta, profe. Para que se adapte de vuelta y probamos haciéndole el doble clic ahora. Hace rato por el doble clic no te dio nada. Ahí. El Ah, doble sí. clic sobre campo de tabla dinámica hace que él se incruste. Ese doble clic nomás lo que no hace que salga es arrastrar desde el título campo de tabla dinámica. Bueno, ahora quiero que te vayas o a dar formato como tabla o a diseño de la herramienta tabla dinámica para poder buscarle a alguno con color rojo para poder seleccionar cualquiera de ellos. Como no te lo define el ejercicio, entonces cualquiera de ellos es correcto, ¿sí? Bien, ahí estamos. Pasamos ahora al ejercicio de tabla dinámica 3. En Tabdin 3 vamos a ver qué otra cosa pide ver. Ok. Bueno, perfecto. Ahora vuelve a pedirnos que carguemos en una hoja nueva. Por lo tanto, ahora podemos empezar como empezamos la tabla 1, es decir, seleccionando la base de datos. Y una vez que seleccionamos la base de datos, vamos, trata de usar Control Shift flechitas, ¿sí? Para que sea más rápido, independientemente de la cantidad de elementos que tengan tu base de datos. Eso. Y ahora sí, nos vamos a insertar, tabla dinámica, y directo le decimos aceptar. Entonces acá es como que no tardamos tanto. ¿Por qué? Y porque ya sabemos que lo que seleccionamos va a convertirse en tabla dinámica y va a pasar a una hoja nueva. Y en la hoja nueva, que tiene que estar siempre a la izquierda de la hoja donde estábamos, por eso vemos que Tabdin 3 era nuestra hoja, vemos que Ah, hoja sí, 2 profe. ahora está a la izquierda, entonces Sí. hoja 2 es la que automáticamente se insertó cuando nosotros quisimos generar una hoja nueva para nuestra tabla dinámica. Bien, el punto 1 ya está, el punto 2 dice que ahora cambiemos, vamos a practicar un poquitito cómo era el nombre. Aunque en este no sé si es, no recuerdo, no vi nomás el enunciado, no sé si pide cambiar la hoja o pide cambiar la tabla dinámica. Pide Nombrar la nueva, la sí. hoja, no la tabla dinámica. Ok, entonces el nombre de hoja Ah, 2 lo que entonces vamos a sería cambiar este, profe, a ¿verdad? TD3. Perfecto, pero no importa, de paso practicaste para poder cambiar, ¿sí? TD3, Sí. eso. Entonces entendemos nomás que una cosa es cambiar el nombre de la tabla dinámica, otra hoja es cambiar el nombre donde está la tabla dinámica
se hacen en procedimientos diferentes. Nada más que eso. Bueno, a ver, ¿qué más? Nos vamos otra vez al ejercicio. En el punto 3 dice que ahora queremos ver fila, perdón, cliente en fila. Cliente Entonces fila. vamos a tildar cliente y vamos a tildar ya monto, porque sabemos que sin monto no vamos a poder hacer nada. Entonces al tildar monto vemos otra vez la columna 2 con numerales. Vamos a practicar cómo se cambia el formato. Entonces podemos hacer práctica de diferentes opciones que ya habíamos visto. Eso. Siempre hay una forma rápida y una forma más lenta. Entonces lo ideal es que nos quedemos siempre con la forma más rápida para hacer todas las modificaciones. Y una vez que hicimos esta, siguiente punto del ejercicio pide que hagamos ahora grupos, ¿sí? Ok. Entonces quiero que veas cuáles son los grupos. Los Sol van a ser un grupo, Banco y Bolsa van a ser otro grupo, entonces vamos a ir a seleccionarle a esos nombres, ¿sí? Los que dicen Sol, que veo que están juntos, vamos a seleccionarle a los dos elementos, sea con Shift o sea con Control, eso ya depende de nosotros nomás, y ahí ¿Y vamos a con hacer monto ahora el también, grupo. profe? No hace falta, solo los nombres, ¿sí? ¿Por qué? Y porque yo necesito decirle nomás, mira, estos dos elementos van a formar un grupo. Bueno, ¿cómo se hace el grupo? Clic derecho. En realidad podemos hacer de dos formas, ¿sí? Clic derecho siempre tengo un botón que dice, una opción que dice agrupar. Si le doy a agrupar, voy a ver que el grupo se va a crear dentro de mi tabla dinámica. Va a pasar dos cosas. Uno, que ahora Sol Lavandería y Sol Pizzería forman parte del grupo uno, pero para que yo vea ese nombre del grupo uno, tuvo que insertar un nuevo campo. Ese campo no se puede llamar como se llamaba mi campo original, por eso él siempre le pone un número al mismo nombre. Entonces vemos en el área de fila que tengo ahora el campo llamado cliente 2 y en cliente 2 está ese nombre de grupo uno. Y en cliente yo veo que aparecen dentro de ese grupo de cliente 2 llamado grupo uno, nada más que eso, ¿sí? Bueno, sigo mirando porque aparte del grupo uno tengo que hacer un grupo 2, un grupo 3 y voy a ver quiénes van a estar en el grupo 2, ¿sí? Entonces, en el grupo 2 van a estar Banco Familiar y Bolsa de Valores. Entonces me voy un rato a seleccionar a esos elementos porque todavía están separados estos elementos y voy a hacer lo mismo. Para hacer diferente, es decir, si no quiero hacer con el clic derecho, voy a ver que en datos hay un botón también de agrupar en la cinta de opciones. Anda un poco un ratito hasta la pestaña datos en la cinta de opciones, pero tenés que seleccionarle ya a tus elementos, ¿sí? Eso, por ejemplo. Bueno, en este caso hay nomás una particularidad, que tengo dos nombres de banco familiar y dos nombres de bolsa de valores. Entonces, o selecciono los que Los están en negrita, cuatro, o selecciono los que están no están en negrita, o selecciono todo, así como estuviste haciendo. Quiero nomás dar a entender. Lo que no podemos hacer es seleccionar uno en negrita y otro sin estar resaltado en negrita para poder agrupar. En ese caso nos lanzaría otro mensaje de advertencia, entonces, o una de dos, o todo lo que están en negrita, o lo que no están en negrita, o todo junto, ¿sí? Y me voy a buscarle al botón agrupar que está en datos. Entonces, como en datos, en la pestaña datos, el último botón hacia la derecha dice agrupar, voy a seleccionar ese botón y al darle a agrupar, entonces él va a proceder a llamarle grupo 2 a esos dos elementos, ¿sí? Ojo, el nombre grupo 2 siempre aparece en el campo nuevo cliente 2 porque los nombres no cambiaron, es decir, los nombres Banco Familiar y Bolsa de Valores se mantienen siempre igual. El grupo 2 nomás es el que aparece para poder visualmente entender que ahora tengo dos grupos. Bueno, necesito ver un grupo 3 que también me pide el ejercicio quiénes van a estar ahí y son HQ Negocio y JS Electricidad, ¿sí? Entonces a esos dos le voy a agrupar en un tercer momento y ahí podemos hacer de cualquiera de las dos formas, ¿sí? O con el botón agrupar o con el clic derecho agrupar, cualquiera de esos. Entonces nos están mostrando que tenemos tres grupos. En realidad va a haber un cuarto grupo, pero ese cuarto grupo ya se queda con un elemento nomás. Y yo me voy a dar cuenta de eso en el siguiente pedido. Acá ahí por ejemplo, no se puede, eso lo que te decía hace rato. No se puede seleccionar uno que esté en el nombre de cliente 2 y otro que esté en el nombre de cliente, o tienen que ser los dos nombres de clientes 2 o los dos nombres de cliente a secas, digamos, para que eso se pueda agrupar. Pero como tenés un solo elemento, no podés crear un grupo con un solo elemento. Tienen que ser sí o sí dos en adelante. Eso para tener una idea también, te dejo, digamos, el grupo 4 así como está, ¿sí? Bueno, ¿qué pide ahora una vez que ya hice los grupos? Me pide ahora que los nombres cambien. Yo ya sabía que los nombres se podían modificar en la tabla dinámica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Al grupo uno le vamos a llamar Sol,
Al grupo 2 le vamos a llamar inversiones, al grupo 3 asesores y al grupo 4 facu. En realidad le pudimos haber puesto como queríamos, pero esa es la sugerencia del ejercicio, entonces nos vamos. Grupo 1, me posiciono donde dice grupo 1 y ahí escribo sol, sin borrar ni nada, pues ya sabía que al borrar iba a lanzarme un mensaje. Bien, en grupo 2 se va a llamar inversiones, en grupo 3 se va a llamar asesores y en grupo 4 se va a llamar facu. En realidad pudo haber sido universidades, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya que me dice, le voy a poner lo que vos querés, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que yo gano agrupando? Yo voy a ganar en generación de grupos cuando en mi base de datos yo no tengo esta información originalmente, ¿sí? ¿Y por qué agruparía? Y porque yo necesito hacer análisis con los nombres de los grupos. Ojo, que no solo a los nombres le estoy viendo, sino que cada grupo ahora tiene un total y el total es la sumatoria de sus elementos. ¿Sí? Entonces, inversiones tiene un total, asesores tiene otro total, Sol tiene otro total y Facu tiene otro total. ¿Qué puedo hacer? Quiero que note que los nombres de los grupos tienen unos botones. Esos botones se pueden o contraer individualmente o contraer todo el campo al mismo tiempo. Y eso yo voy a tener que hacer, digamos, o cada uno de los botones o clic derecho en esos nombres. Y cuando los contraigo a todos, ahí por ejemplo dice expandir o contraer. Y el expandir solo o contraer solo hace el de ese grupo seleccionado. Pero el expandir todo el campo o contraer todo el campo abre todos los grupos al mismo tiempo o contrae todos los grupos al mismo tiempo. Eso nomás para entender que podemos utilizar entonces esas opciones dependiendo de que necesitemos ver eso en la tabla dinámica que estamos observando. Ahora, quiero que contraigas todo el campo, es decir, dejarle solamente visible a los totales de los grupos, que es lo que ya hiciste recién, ¿sí? Muy bien. Lo que ahora vemos son los totales de los grupos y yo puedo hacer el análisis por los grupos que tengo. Entonces, supongamos nomás que ustedes tengan todos los cargueros, digamos, todos los cargueros de la empresa que están dispersos en todo el mundo, pero pues, ustedes quieren hacer por área, por región, por país, por, no sé, lo que se les ocurra, ¿sí? Y si eso no está dentro de la base de datos que yo estoy manejando en mi tabla dinámica, entonces yo mismo me genero esa información. ¿Cómo? Agrupando. Entonces, no sé, supongamos nomás, de todos los remolcadores que ustedes tienen, van a agrupar por país, entonces veo que tantos son de Paraguay, tantos son de Brasil, tantos son de, no sé, digo cualquier cosa. O quiero ver por área por el entorno en el que se mueven. Entonces, uno es región de, digo nomás, Mato Grosso, otro es unos navegan por el río Paraguay, otros navegan por el río Paraná, por decirlo de alguna forma. Entonces yo le hago grupos si es que mi información no me lo trae. Ahora, si la información de la base de datos ya tiene luego eso y no hace falta hacer ningún grupo, ¿sí? Entonces es esa nomás la utilidad que estoy mostrando, porque ahora, por ejemplo, yo puedo generar un gráfico. Supongamos que yo quiera generar un gráfico ahora. Entonces me quedo en la tabla dinámica, me voy a insertar y genero un gráfico dinámico. ¿Sí? Entonces ahí tengo gráfico dinámico o tengo los gráficos normales, pero como estoy desde una tabla dinámica, entonces el gráfico va a ser luego dinámico, así es que no me preocupo por eso, verifico ahí cuál de ellos sería bueno poder ver y le doy aceptar, ¿verdad? Puedo usar gráfico circular, gráfico, el que quiera, ¿sí? Entonces tengo la información visible de mi tabla dinámica agrupada con los gráficos que yo pueda cargar, ojo que yo puedo cargar gráfico, el tipo de gráfico que quiera y le voy formateando en función a lo que necesite mostrar, digamos, ¿verdad? Perfecto. Eso con respecto a necesidad de hacer grupos de Profe, datos. acá sale otra opción de líneas también, ¿verdad? Espera con un ratito, porque justo estoy tapando. Espera con un ratito. A ver, claro, porque dependiendo de qué es lo que hayas tratado de formatear, él te va a ir mostrando justamente qué es lo que. Ahora, por ejemplo, él lo que te va a cambiar de formato es a las opciones de área de trazado. ¿Cuál es el área de trazado? Donde están las líneas, el fondo de donde están las líneas. Eso es lo que vos tenés ahí a la derecha de tu campo de gráfico dinámico, ¿sí? Ahora, si yo quiero modificar, ahí es donde vos seleccionás qué es lo que querés cambiar. Y a ver, me parece que tenés ahí no tenés nada de línea y eso, ¿verdad? No, ahí tenés, allá donde dice serie total o serie total línea de tendencia uno. Si selecciona uno de esos, el formato que te va a mostrar abajo es para modificar la información que tengas seleccionado. En este caso, las opciones de serie, puedes modificar, ya depende de cómo vos quieras modificar, ¿sí? O seleccionando la línea manualmente o seleccionando, digamos,
el área ahí en esa opción que tenés ahí arriba que estabas viendo, ¿sí? Esto que estás viendo ahora es la línea de tendencia. Y la línea de tendencia, hay diferentes líneas de tendencia, como puedes ver, la exponencial, la lineal, la logarítmica, la polinómica, potencial, media móvil, etcétera. Y todo hace que modifique la información que vos tenés en esa selección, ¿sí? Entonces va a depender un poco de qué es lo que vos estás queriendo ver en tu tabla o en tu gráfico, y eso es lo que se va a modificar con los cambios que vos estés haciendo en ese momento. Sí, los gráficos tienen luego también esos botones que te permiten hacer cambios rápidos, y también aparece una herramienta de gráfico dinámico allá arriba en la cinta de opciones para poder hacer esos cambios rápidos que vos necesites, digamos, con la selección de cada una de las opciones. Ya va a depender un poco de qué es lo que vos querés ver en ese caso, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a dejar esto como realizado. Quiero ahora pasarme a la tabla dinámica 4 para realizar ahora el ejercicio de la tabla dinámica 4. En la tabla dinámica 4 vamos a ver que vuelve a pedir que insertemos en la hoja, entonces pasamos a practicar, ¿sí? Entonces, para practicar algo que va a estar en la misma hoja es primero posicionarme en el lugar donde él va a necesitar que yo me ponga, y a partir de ahí empiezo a insertar, ¿sí? Eso. Entonces me voy a insertar, le voy a tener que seleccionar en ese momento el rango que quiero pasar a tabla dinámica, y una vez que seleccione todo, entonces le voy a dar a aceptar y ya me va a salir la tabla dinámica vacía, que una vez que esté vacía, le voy a dar de acuerdo a las instrucciones que me pide el ejercicio. El ejercicio ahora te pide que selecciones fecha. Primero que le cambie de nombre a la tabla. Ahora sí es cambio de nombre de tabla. Entonces hay que estar en la tabla, hacerle clic derecho o seleccionar directamente el botón de allá arriba de analizar para poder hacer el cambio. En este caso se va a llamar TD4, TD de tabla dinámica y 4 del número de tabla que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, y el punto 3 se tiene que ver ahora. Fecha en fila. Aquí nomás vamos a volver a ver la particularidad de que cuando tenemos esta versión de Excel que hace que tildemos fecha, él ya me genera grupos automáticos, pero los grupos pueden estar, pueden no estar de acuerdo a lo que yo necesito ver. Entonces, él, por ejemplo, me agrupó años, me agrupó trimestres y me muestra meses, no me muestra la fecha corta. Entonces, si quería ver así, esto ya está listo. Si quería ver la fecha corta, tengo que hacerle un cambio. ¿Cuál es el cambio que le tengo que hacer? Primero tilda monto, ¿sí? Para que aparezca el valor de cada año, ¿sí? El valor y formateale la información que está en forma de número. Ojo que ahora en el punto 5 te dice que esos datos tienen que estar con el símbolo de moneda guaraníes. Entonces, vamos a entrar un poco a pedir eso. Ahí ya está. Eso ya está visible así, como quiere el punto 5 que veamos. Pero ahora lo que vamos a ver es, si ya está agrupado y yo quiero desagrupar, pues voy a tener que seleccionar uno de los grupos, que en este caso son años. Le voy a dar un clic derecho y le voy a decir desagrupar. Porque al desagrupar, él deja de mostrarme los grupos de año, trimestres y meses y me muestran las fechas cortas. Si esto es lo que quiero ver, entonces ya está. Pero como el punto 4 dice que esta información debe estar agrupada por años y meses, o sea, trimestre nomás lo que no estaba, eh, no queríamos ver, ¿sí? Pero que Excel nos agrupó por trimestre automáticamente, entonces acá vamos a hacer inverso, ¿sí? Clic derecho sobre cualquiera de las fechas, sobre una de ellas nomás, no hace falta ahora seleccionar todo o algunos nomás, y ahí le pedimos agrupar. Cuando es fecha y le pedimos agrupar, él me muestra un panel de agrupar diferente a lo anterior, a lo que vimos en el ejercicio anterior, que es justamente cuáles son las opciones de fecha que tenemos para agrupar. Y lo que queremos son solo meses y años. Al darle a aceptar, él va a generar nombres nuevos o campos nuevos con esos nombres, con el nombre años y con el que quedó el original, el que nos muestra a nosotros los meses. No dice, por ejemplo, meses, sino hizo eso en la información o en el campo que teníamos anteriormente, que es fecha, ¿sí? Y eso es lo que vemos que se muestra en el área de filas, años y fecha. Bueno, ahora en la tabla dinámica vemos que los meses están visibles en cada año, y esa es la información que se ve en la columna de al lado. Ahora, a propósito, porque ahora yo voy a ver gráficos de
líneas. A ver, para entender algo, ¿sí? Un gráfico de línea no es correcto ver cuando la información no tiene fechas. A lo que voy es, andate un poquitito a tu tabla dinámica de hace rato, tu tabla dinámica 3, ¿sí? Ese gráfico no es correcto para ese tipo de información. ¿Por qué? Porque el gráfico de línea fue creado para visualizar información solo con fechas, ¿sí? Entonces es más o menos tipo que o sea, si yo muestro a una presentación y mi gráfico de línea no representa información con fecha, algo no está bien. O sea, el que entiende te puede objetar eso, ¿sí? Entonces, para este tipo de datos que veo ahora en la tabla dinámica de inversión, asesores sol y no hay fecha, no corresponde a un gráfico de línea. Yo entiendo que a lo mejor vos querés ver una línea de tendencia y solo la línea de tendencia se ve con el gráfico de línea. A veces también se puede poner una línea de tendencia cuando tenés barras, por ejemplo. Pero la línea de tendencia también solamente se ve cuando hay información de tiempo, no cuando no hay información de tiempo, ¿sí? Entonces, a esta tabla le acompaña mejor un gráfico o circular, una torta, o le acompaña mejor un gráfico de barra o de columna, ¿sí? No de línea. Al que ahora sí le va a acompañar bien el gráfico que queremos. De hecho, entonces, ¿cómo yo puedo cambiar este gráfico de líneas? Me posiciono en el gráfico, me voy a buscar cuál es el botón que me va a permitir cambiar. Andate un poco, no sé si es diseño, parece que es. Diseño. Ahí está. Ahí tengo un botón llamado cambiar tipo de gráfico. Anda por un ratito en cambiar tipo de gráfico. Allá hacia tu derecha está. El de al lado. Espera que. Cambiar tipo de gráfico dice ese. Ahí anda a seleccionar o un circular o uno de columna o uno de barra. Cualquiera menos de línea. Repito, el gráfico de línea solo se usa cuando hay información de fechas en tus datos, ¿sí? No uses sin información de fecha, pues te van a, no sé, a lo mejor no te lo dicen nomás también, ¿verdad? Pero yo que te tengo que explicar, te digo que eso es así. Líneas solo para fechas. Aceptar y vamos a pasarnos ahora. Con esto ya cambiamos. Ahora no hay error entre lo que veo y lo que tiene que ser. Entonces me voy a Tabdin 4 porque ahí está mi otra tabla dinámica, mi tabla dinámica 4 y ahora a esa tabla le voy a hacer algo. ¿Qué le voy a cambiar? Quiero que noten que la información visible es de años intercalados, es decir, no están todos los años de forma correlativa. Entonces voy a modificar mi información. Andate un poco un ratito a fecha. Ahí donde está la primera fecha, 14 de mayo del 2017, quiero que cargues allá en la columna A, ahí. Pone un poco 1 de enero a ver, de 2019, pone. 1 de enero del 2019. Listo. Ahora hacerle doble clic a esa celda, es decir, para que rellene en toda la columna. Y al hacerle doble clic vamos a ver que el relleno se produce de días. Entonces vamos a entrar en el botoncito porque yo quiero que se rellene no de días, sino de meses. ¿Por qué? Y porque en mi tabla dinámica tengo meses y años. Y por eso no me voy a rellenar por mes. Si era otra ocasión, estaba bien rellenar de a un día porque él genera de a un día el relleno. Al botoncito que te estoy mencionando está allá abajo, arriba de Tab 1. Está el botoncito de opciones de relleno, ahí vas a entrar y ahí le vas a decir que querés rellenar meses. Al rellenar meses, vas a ver que ahora sí se rellenó de a un mes por vez y vamos a ver que eso termina seguramente en el año 2020 y algo, sí, 2024, por ahí tiene que terminar, 23 24. Pero ¿por qué hice esto? Porque ahora esta nueva información quiero que 2023, quiero que se proyecte en mi tabla dinámica para que eso capte mi tabla dinámica, el cambio voy a tener que actualizar. Al darle clic derecho o al seleccionar mi tabla dinámica, puedo también actualizar mediante la pestaña Analizar. Cualquiera de las dos opciones están disponibles. Entonces, dale clic derecho, actualizar o el botón actualizar. Él te dice nomás que algo va a cambiar, decirle nomás que sí, no hay problema. En realidad, ahí lo que él tiene en cuenta es el formato que está próximo a la tabla. Y lo que ocurrió es esto, ¿sí? La tabla ahora cambió de tamaño y en el cambio pudo haberse perdido alguna información que estaba próxima a la tabla. Nada más que eso es lo que te estaba diciendo, Excel, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Que ahora mi tabla debe generar un gráfico con líneas, que ahora sí estará correcto hacer un gráfico de líneas y ver la tendencia, porque ahora sí tengo fechas en mi tabla. Entonces, nos posicionamos en la tabla dinámica y nos vamos a insertar un gráfico dinámico. Ahora sí quiero que seleccione un gráfico de líneas, ¿sí?
Entonces, el gráfico de líneas, vas a seleccionar el que quieras. En realidad, algún que otro gráfico puede no mostrarte correctamente la información, también tiene que ser o el primero o el cuarto. Bien, ahí vemos que aparece un gráfico que tiene una línea de tiempo, ¿sí? Que arranca en el 2019 y termina en el 2023. Parece nomás una sierra de serrucho, sí, pero es por la información ficticia nomás que tenemos en nuestra base de datos. Cuando tenga información real de tus números, ahí esto evidentemente va a mostrar cuál es, digamos, la información correcta. Inclusive acá ya le puedo insertar la línea de tendencia. Dale un poco una línea de tendencia un ratito. Entonces lo que me va a indicar es justamente la tendencia de mis datos. Sí, en este caso los datos ficticios, ¿sí? Pero yo veo cuál es la pendiente, si va para arriba o va para abajo o se queda lineal o sin pendiente, por llamarlo de alguna forma. Eso es lo que uno trata de encontrar en la información que está pasando a tabla dinámica y luego al gráfico para ver un poco cuál es la tendencia que siguen sus números, ¿sí? Otra cosa más. Yo lo que quiero es comparar un periodo con otro. Y acá probablemente yo no tengo esa forma de comparar curvas. Entonces yo necesito inventar dos curvas, una que compare este año con el año anterior. Pero para eso mi información en tabla dinámica tiene que estar diferente. ¿Cómo? Quiero que le lleves a fecha al área de fila un ratito. No, no, pero no de ahí, no de ahí, no, espera que un ratito. Los que ya están en tu eje de categoría, exacto. Llévale un poco a fecha al área de fila, al área de columna en Profe, este caso. Sí, ¿cuándo era que sacábamos de acá los elementos cuando para vos querías duplicar? más información en tu tabla dinámica. Ahora no querés más información, ahora querés disponer de forma diferente nomás tu tabla dinámica. Otra cosa, vos ahora estás seleccionando tu gráfico dinámico. Quiero que selecciones tu tabla, o sea, hacerle un clic a tu tabla nomás, un clic nomás. Eso. En ese momento, entonces, los campos que te muestran incrustados a la derecha se cambian de nombre. Ya no dice más eje de categoría Y, eje de categoría X. Ahora ya dice fila y columna otra vez. Para que me puedas entender nomás cuando te digo que llevarle de fila a columna, quiero que ahora que se ve el nombre fila de esa área, quiero que le lleves a columna, ¿sí? A fecha, arrastrarle. Eso era. Mira cómo está tu información ahora. Pero atendeme que algo. Cuando le llevo a fecha, a columna y le dejo año en fila, quiero que mires que los meses están en columna y los años quedaron en fila. Y acordate de eso que yo te decía en algún momento, que cuando tengo mayor cantidad de elementos, eso tengo que tratar de llevarle a fila y el que tiene menor cantidad de elementos tengo que tratar de tenerle en columna. Entonces ahora no se está cumpliendo eso. Para que se cumpla lo que yo te decía, quiero que ahora fecha le arrastre a fila y años le arrastre a columna y vamos a observar otra vez la información. Ahora mira, quiero que notes que hay más meses que años, ¿sí? Y los meses están en fila ahora, ¿sí? En el área de fila. Y los años están en el área de columna. Entonces es como que se ve uno más compacto y otro, esa es la lógica correcta para que mi gráfico me muestre curvas para cada año. Y las curvas son de diferente color. Eso es lo que vemos, ¿cierto? Cuando vemos demasiadas curvas y medio que nos confunda a nosotros también. Pero yo quiero tener esto dispuesto así, porque ahora voy a hacer el filtro de los años que voy a comparar. ¿Qué es lo que quiero comparar? Quiero comparar este año con el año pasado, por ejemplo. Entonces voy a entrar en el filtro de etiqueta de columna y le voy a tildar solo, no, ese es el de meses, quiero entrar en el de años, que está ahí, eso, ahí. Y ahí voy a tildarle, voy a destildarle todo lo que no es, y si, a ver, 20 y 21, 20, sí, está bien, 20 y 21 no me voy a dejar tildado. Tildarle 20 y 21 y darle a aceptar. En ese momento yo voy a ver que mi tabla solo muestra esos 2 años y mi gráfico también me muestra solo esas dos curvas. Entonces acá es donde yo puedo hacer esa comparación con periodos anteriores. Es decir, a lo que voy es, ahora es todo ficticio mi base de datos, pero cuando tengas tu información histórica y correcta, o puede ser lo realizado con lo proyectado, o puede ser lo realizado con el mes anterior, ¿sí? O puede ser también información de objetivos que tengan presupuestos y quieras comparar presupuesto con realizado y quieras ver eso en tu tabla dinámica para que se vea también en el gráfico. Entonces, tu información tiene que estar dispuesta así. Meses en fila, años en columna, gráfico de líneas y ahí ya tengo. Entonces acá, por ejemplo, le puedes hacer una línea de tendencia a cada curva, ¿sí? A tu curva roja una línea de tendencia, a tu curva azul una línea de tendencia. Entonces vamos a ver un poco los comparativos entre las tendencias, ¿sí? Entonces esa sería, digamos,
una opción interesante para poder ver también en los gráficos que puedas tener en tus tablas. Entonces vemos cómo son las tendencias de las líneas, ¿sí? Ves tu tendencia roja, ves tu tendencia verde, perdón, celeste, y una de ellas es diferente a la otra. Entonces, y otra cosa, acá ya estamos viendo a diciembre dato del 2021. Supongamos que eso nosotros queremos expresar que es proyectado. Y si queremos expresar que es proyectado, yo quiero que eso sea diferente en la curva de la tabla dinámica. Ojo que no tenemos ahora forma de hacer eso en la tabla dinámica, pero vamos a suponer que en el gráfico sí podemos hacer. Vamos a hacer un poco de la siguiente forma. Andan por seleccionar, ¿cuál es tu 2021? El rojo. La última línea de tu curva roja, viste que tiene 3 puntos esa curva, esa última línea. Selecciona un poco la de, a ver, en realidad acá tiene que ser donde todavía no estamos, es decir, no estamos en septiembre, no estamos en octubre, noviembre, diciembre. Esos 4 últimos puntos hay que tratar de seleccionar, pero vamos a seleccionar por parte. Empecemos con diciembre. Anda a seleccionarle solo a diciembre. Para que solo se seleccione diciembre, vas a tener que hacer eso. Ahí se seleccionó diciembre. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Andate arriba donde dice herramienta del gráfico dinámico. Un ratito. Andate a formato, en formato. En formato, vamos a ver que tengo los rellenos. Vamos a hacer un poco un cambio. ¿Qué vamos a cambiar acá? Primero, el relleno de forma. Andate por el relleno de forma que tiene ahora el baldecito rojo, ¿sí? El piso con el baldecito. Eso, entra un poco en la flechita. Entra la flechita, quiero que notes que acá, a ver, este es la forma esta es la forma del punto. Vamos a cambiarle de color, vamos a ponerle un color que no sea azul y que no sea rojo. Ponerle naranja, ponerle puede ser naranja más oscuro. Ese ponerle. Vamos a ir haciendo todos los cambios. Para diciembre todo va a ser naranja, inclusive el contorno de forma. Entramos en contorno de forma ahora. Contorno de forma, que es el segundo. Atendé que algo. Acá yo puedo ponerle naranja, que de hecho quiero que le ponga, pero mira allá abajo tenés grosor, rayas y flechas. Entra un poco en grosor. Bueno, el grosor en realidad podemos dejarle así. En raya un poco entra. En raya, eso. Ponele un poco el otro, el que es ese ponerle. El que es. Ojo que es una muestra nomás en la que yo estoy tratando de darle a ustedes para que ustedes puedan hacer eso con sus gráficos. Entonces ahora seleccionarle, a ver, ¿qué más me falta? Ahora tengo que seleccionarle al otro mes. Diciembre ya está. Ahora andate no, espera un poco. El color parece que no cambiaste. Discúlpame, nada. Entra otra vez en diciembre. Solo diciembre. Ahora agarró la línea de tendencia. Espera que tiene que ser ahí. Ahora sí. Entra otra vez en contorno de forma y ponerle naranja. Ahora sí, mira, quiero que vea que esa línea de hasta diciembre es naranja ya ahora con la línea de punto. Ahora agarrarle a noviembre y hacer lo mismo. Igualito, lo mismo, vas a cambiarle naranja, vas a ponerle en relleno, en contorno de forma, las vas a poner línea, naranja, pero las líneas las vas a poner también. Allá abajo dice rayas, rayas, dice, bueno, y ponerle el que seleccionaste para el otro también, ponerle para que sea uniforme, digamos, ¿verdad? Eso era. Ahora, ese era noviembre, ahora octubre, mismo sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy mostrando? Yo estoy mostrando en mi gráfico lo realizado el año pasado está en azul, lo realizado de este año está en rojo, pero lo proyectado, lo que yo digo que voy a hacer en este año todavía está en naranja, con un color diferente, y está en línea de puntos, por llamarlo de alguna forma. Esto es lo que normalmente se suele hacer cuando tenemos este tipo de información en tabla dinámica y inclusive en mi tabla dinámica yo puedo ponerle en el color naranja para que se asocie lo que estoy viendo con la línea, eso en fondo naranja, por ejemplo, ¿sí? O sea, 2021 desde, acá evidentemente hicimos los últimos meses, diciembre, noviembre, octubre, hasta septiembre tenemos que hacer eso. Y desde septiembre hasta diciembre podemos marcar con un color naranja en mi tabla dinámica también, ¿sí? Entonces, visualmente tiene sentido, digamos, ¿verdad? Lo que yo miro proyectado es desde septiembre de 2021 hasta diciembre de 2021 y en mi línea también tiene, digamos, un formato diferente para que en el momento que uno necesite ver, bueno, entonces podamos explicarle nosotros. Ahora, cuando nosotros tenemos que hacer la presentación, le decimos, lo que está en línea punteada es proyectado a fin de año y lo que ya está en rojo y azul es realizado hasta el momento, digamos, en la línea del 2021, por decirlo de alguna forma. Y ya tengo mi línea de tendencia, que evidentemente la línea de tendencia es con todos los valores proyectados y la línea azul fue el año pasado con todos los valores realizados.
Nada más que eso. Bueno, nos pasamos unos minutitos, pero no hace falta. Valió la pena porque esto es una información muy importante que tener en cuenta cuando uno quiere generar. Otra cosa, para que haya sido todavía más visible, yo te diría que tu línea, tu gráfico de línea, sea con marcadores. A ver, selecciona un ratito, andate a diseño, allá arriba. En diseño, decirle cambiar tipo de gráfico, decirle un ratito. Te voy a mostrar nomás algo. En cambiar tipo de gráfico, decirle, a ver, espérame un ratito. ¿Cómo vamos a hacer? Dice líneas, pero en el rojo, ¿viste? En el rojo dice líneas también. Entra un poco ahí y selecciona el cuarto, contando esa ahí. No, ese se selecciona, el que es con marcadores. Entonces así es más visible todavía el punto donde está cada mes. Dale un poco a aceptar y vamos a mirar. Al darle a aceptar, vamos a ver cuáles son los puntos de los meses donde nosotros estamos. Y se ve también los otros puntos. Si también quiero que tenga marcadores, el azul, y le pongo nomás también la misma cosa. Selecciono la línea. No, pero eso hicimos en el cambio de allá. Tener que entrar otra vez en cambiar tipo de gráfico y ahí decirle, entrar ahí, entrar nomás. Y ahí donde dice líneas, decirle línea con marcadores también. O sea, yo te recomendaría eso porque es más visible el punto donde hay que mirar en cada mes, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y evidente, yo no te mencioné nada de que el título tenga, perdón, del gráfico tenga título, que tenga etiqueta de datos solo en los meses donde vos le querés hacer énfasis, por ejemplo, no en todos los marcadores, pero por lo menos vos, no sé, querés decir, bueno, mira, este mes estamos acá, entonces solo a ese mes le pones ¿cómo se llama eso? La etiqueta, ¿sí? Entonces seleccionar el encabezado, no, el marcador de ese mes que vos querés hacer énfasis y a ese nomás le pones la etiqueta de datos, por ejemplo, porque si le pones a todo, va a ser, digamos, medio ilegible. Entonces vos en el gráfico apuntás y sos objetiva con el valor donde querés que la gente se enfoque y ese nomás entonces le pones, ¿sí? Sí, si es diciembre, ponerle diciembre. Si es acumulado, el valor acumulado. Si es del mes, el valor del mes donde vos querés que se fije la gente, ahí nomás le pones. ¿Cómo se le pone a ese valor más? Selecciona un poco agosto nomás. Vamos a suponer que a agosto nosotros le queremos dar énfasis. Entonces, en la línea azul, como en la línea roja, le selecciona agosto y ahí le decía agregar etiqueta de datos. Creo que con clic derecho puede hacer eso, ¿sí? Selecciona primero dos veces para que solo seleccione ese mes y ahí clic derecho. Clic derecho y etiqueta, agregar etiqueta, creo que dice, ¿sí? Algunos le suelen poner, no etiqueta, sino el otro, llamada de dato inclusive, ¿verdad? Pero eso ya depende del gusto y del espacio que haya ahí adentro para que también le puedas poner. Entonces vos le haces énfasis solo a eso. Está toda la información en general, pero solo le definís un foco de atención que es justamente tu mes de agosto o tu mes proyectado o lo que fuese que vos quieras darle, ¿sí? Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy, ¿sí? Y nosotros Dale, estamos por profe. terminar lo que es tabla, ¿sí? Entonces, yo creo que en la clase siguiente ya hacemos la Vamos a hacer última el clase, punto. ¿sí? Y finalizamos nuestro curso. Guardá nomás hasta acá y en la clase siguiente terminamos. Nos Dale, vemos el profe. miércoles. Quedamos Chaucito. así. Dale, Gracias. dale. Chau, chau. Chao, chao.